de esos momentos en las iglesias cristianas en las que marcamos nuestra historia. Hebreos capítulo 12. Mientras ustedes buscan la Biblia, yo quiero presentar a un amigo que aprecio muchísimo. Cuando yo viví en Canadá, nosotros no éramos pastores, yo solamente era un estudiante y nos hicimos miembros de una iglesia canadiense. Y esos hermanos nos amaron, nos ayudaron tanto, tanto, tanto. Y esa es nuestra iglesia allá. Cuando vamos, esa es nuestra iglesia. Si bien cuando yo voy tengo que ir a muchas cosas y todas mis responsabilidades, pero estos son nuestros hermanos allá. Y nos acogieron. Y mis niños tenían un pastor, porque era una iglesia grande, entonces había un pastor para los niños. Y ese pastor con los años llegó a ser el pastor principal de esta congregación. Y él nos acompaña el día de hoy. Entonces está con nosotros el pastor Paul Olson. Paul, thank you for coming. And you want to say something? You better come and say something. Le digo que diga alguna cosita, porque pues los pastores nos gusta hablar. Pastor always has something to say. Ya, los pastores siempre tienen una cosa para decir. Gracias. Great to be here. Thank you for letting me be here. Muchas gracias, es muy, muy especial para mí estar con ustedes y gracias por permitirme estar con ustedes. On behalf of my church back in Maple Ridge in Canada, I want to greet you in the name of our Lord. En el nombre de la iglesia nuestra de un pueblo cerca de la ciudad de Vancouver que se llama Maple Ridge, traigo unas saludes muy especiales en el nombre del Señor de parte de la iglesia. We consider a great privilege to partner with you as we have had privilege to get to know the Cardonas and hear all about the great work being done here. Nosotros consideramos un privilegio poder estar asociados con ustedes en tareas del reino de Dios y estar ayudando a los Cardona y apoyándolos en su ministerio, y es una gran bendición para nosotros. We serve a great God, and together we know that God's got some great things in store for both here and in Canada. Nosotros servimos a un gran Dios y Él tiene cosas guardaditas muy, muy especiales para nosotros cuando estamos en su reino y en el servicio de su nombre. So thank you for your kindness to me. I look forward to getting to know you more. Muchas gracias por ser tan buenos y tan generosos conmigo, y estoy con mucha expectativa de poder conocer un poquito más de ustedes, y gracias por dejarme estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Pastor Paul. Thank you so much. Bueno, nosotros aquí sabemos un poquito de inglés, entonces sabemos cómo se dice bienvenido en inglés, ¿cierto? Un momento. 1, 2 y 3. Welcome. Pastor Paul ha venido para preparar un viaje de un grupo que viene en noviembre a apoyar el nuevo proyecto de Los Rediles, que es una nueva congregación en el sector de Laureles. Estamos muy emocionados con ese nuevo proyecto, un proyecto que es dirigido por la Iglesia del Poblado. Oré mucho por los pastores de allá y especialmente por el siervo Ronald, que será el que estará allá sirviendo en esa nueva congregación. Y ellos vienen para hablar un poco de cómo iglesias de otras partes pueden ayudar a nuevas congregaciones en ciudades tan desafiantes para predicar el evangelio como es nuestra amada ciudad de Medellín. Bueno, Hebreos capítulo 12. Espero que esto sea un texto que usted visita con frecuencia. Mi esposa estaba muy triste de no estar hoy aquí. Ella está en el sur atendiendo diferentes cosas porque allá hay ágape. Nosotros tendremos ágape en 15 días, ellos lo tienen hoy, y ella es experta en ágapes. Entonces estaba muy triste porque me dijo, ese es el primer pasaje de la Biblia que ella escuchó cuando a los 16 años le compartieron el evangelio, y a través de una gran obra de Dios ella conoció al Señor. Entonces estaba muy triste. Yo espero que escuche esta grabación y se anime un poquito. Bueno, Hebreos 12, verso 1 al 12. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, se refiere al capítulo 11 especialmente, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba
soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Ustedes que son buenos estudiantes de la Biblia, les voy a pedir que del verso 5 en adelante, 4 ahora, identifiquen cuál es una palabra que se repite mucho. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo o como hija. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Bendito sea el Señor. Hemos cantado en una de las canciones el día de hoy esta frase que aquí la escribí. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Ahora les pregunto, ¿cuál de las palabras que habían en nuestro texto se repetía con frecuencia, especialmente el verso 5 en adelante? Hijos, bien, pero especialmente disciplina. Bueno, agarrémonos fino, hermanos. Hoy el Señor nos quiere hablar sobre la disciplina permanente de nuestro Padre Celestial. Casi siempre cuando escuchamos la palabra disciplina, lamentamos el acordarnos de las reprensiones y los castigos que muchos recibimos de padres que quizás dentro de su ignorancia o falta de conocimiento apropiado del Señor se excedieron en las formas de disciplina o corrección que aplicaron para nosotros cuando éramos niños. Quizás esa es una de las razones por las cuales cuando aparece esta palabra en las Sagradas Escrituras nos sentimos un poco como eso no hace parte del amor de Dios. Hoy queremos decir, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios.
Por eso el libro de Efesios en el capítulo 6 exhorta a los padres que no exasperen, que no lleven a sus hijos a la ira por la forma en la que los disciplinan, sino que los corrijan y los instruyan en la disciplina y la amonestación del Señor, precisamente haciendo un contraste entre la forma en la que nuestro amado Padre Celestial nos conduce por la vida, muy diferente a la forma de disciplina que muchas veces vemos en padres de familia, y lamentablemente hay muchísimos ejemplos de eso. Así que vamos a hablar de la disciplina permanente de nuestro Padre Celestial. El título ya está diciéndonos una cosa muy importante. La disciplina de nuestro amado Padre Celestial es permanente. No es solo ocasional cuando nos portamos mal, es permanente. Espero llevarles a esa conclusión haciendo unas observaciones del texto bíblico. En primer lugar, precioso texto bíblico que podríamos pasar horas y horas y horas ahondando en la preciosidad de ese texto de la palabra del Señor. Después de analizar un poco el texto, hablaremos de la responsabilidad cristiana de interpretar y discernir la disciplina del Señor. Y finalmente hablaremos de el rol de los pastores en la interpretación y en la aplicación, el acompañamiento y el discernimiento de esa disciplina de nuestro amado Padre Celestial. El texto bíblico en primer lugar. Noten que nuestro texto contiene muchos elementos de ruego, Verso 2, por ejemplo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Verso 3, consideren a Jesús, quien perseveró frente a la oposición. Verso 4, en la lucha que ustedes libran, cuidado, ustedes todavía no han librado lucha de resistencia con el pecado hasta tener que derramar sangre. Y verso 5, una exhortación muy importante. Y ya han olvidado por completo unas palabras de aliento. Esas palabras de aliento particularmente son aquellas que el Señor, a quien ama, disciplina. Si pasamos al verso 11, otra exhortación y ruego. Es cierto que ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, este es el ánimo, este es el ruego. Produce una cosecha. Hay cosecha para ti de la obra de Dios, del amor de Dios, aún en la oscuridad de tus pecados. Verso 12. Renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies. ¿Por qué ese tono de ruego? Creo que nuestro texto presenta ese tono de ruego insistente de la palabra del Señor, porque es difícil entender la disciplina de Dios. Porque quizás tenemos apetito de milagro, pero no apetito de disciplina. ¿Y cuánto necesitamos, hermanos y hermanas, entender que en la disciplina está actuando el amor de papá? Nuestro texto insiste en la figura relacional de Dios como Padre. Esta es la base de la disciplina, muy importante, porque si no está establecida la relación con papá, cualquier cosa que papá haga va a ser mal interpretada. Aún sus mismos milagros y bondades van a ser mal interpretadas. Así que el texto quiere ponernos la base misma de esa acción de Dios, está en la paternidad de nuestro Señor. A renglón seguido tenemos que observar que esa paternidad se nos describe en los primeros versos como una paternidad doblemente ganada. ¿Sabían eso? Eso es estudio bíblico sencillo, profundo y certero para el alma. Dios
es tu creador. Pero Dios ha ganado un doble derecho sobre ti cuando tú has venido por la fe a la persona de nuestro Señor Jesucristo y has sido adoptado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto yo me gozo meditando en la doctrina de la adopción? Y esta es la frase más luminosa que yo haya podido recibir de Dios en ese tema. La adopción no fue un plan B de Dios. Para los seres humanos la adopción es un plan B. En un mundo perfecto no debería haber adopción. ¿Sí o no? No se morirían los papás o las mamás, no abandonarían los niños, no habría niños abandonados, no habría adopción. Nuestro pastor Paul, que nos visita, ayer estábamos con unos líderes y le dije, antes de decirle cualquier cosa, muéstrele una foto de su familia. Entonces en su tableta, él pasó la foto de su familia. Y claro, ahí está, él tiene 5 hijos. 3 blanquitos, 2 negritos, pero bien negritos. Entonces, claro, usted ve la foto y dice, a ver, aquí qué pasó. Esos 2 negritos son adoptados. Yo los conozco, preciosos niños, con una alegría, con un gozo del Señor. Ya han aceptado a nuestro Señor Jesucristo también. Ellos lo adoptaron del abandono en un país africano. Entonces una familia preciosa, porque allí están los blanquitos, los negritos, hermosa familia, y cómo se aman. En un mundo perfecto no existiría la adopción. En el reino de Dios, la adopción no fue un plan B. El libro de Efesios nos declara eso de manera categórica. Desde antes de la fundación del mundo, Él había predestinado que fuéramos adoptados para gloria de su gracia, que fue manifestada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene. Usted y yo somos adoptados. No teníamos derecho, totalmente abandonados a nuestro pecado. No teníamos fortuna, no teníamos destino placentero. Y un día Dios, en su infinita misericordia, iluminó nuestros corazones para que pudiéramos entender el Evangelio. Vinimos a Él y Él nos salvó, la adopción. Por eso nuestro texto empieza hablándonos de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos sido adoptados y se hizo posible la paternidad de Dios sobre nosotros. Pero en particular en nuestro texto quisiera mostrarles en el verso 5 y 6. El verso 5 y 6 es una citación de Proverbios. Ustedes ya saben que Proverbios pues, es el libro favorito para nosotros. Y el pastor Bill nos predicó precisamente hace unas semanas sobre capítulo 3 de Proverbios, de donde se extrae esta observación, versos 5 y 6. Hijo mío, no tomes a la ligera la ¿qué? Disciplina del Señor, ni te desanimes cuando Él te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. En literatura hebrea antigua, en poesía hebrea en particular, se habla de un asunto que se llama el paralelismo. 2 frases se ponen para complementarse, dialogar la una con la otra. O sea, ahí claramente está haciendo 2 paralelismos y un paralelismo. Hablemos de esos 2. No tomes a la ligera la disciplina del Señor, y eso viene a ser paralelo, a dialogar con otra palabra. No te desanimes cuando Él te reprenda. ¿Ven ahí la relación? Disciplina, reprensión. Verso 6. Disciplina, azote. Las 2 palabras son distintas y esta distinción es muy, pero muy importante. La palabra disciplina allí es la misma palabra de donde viene la palabra pedagogía. Paideia, pedagogía. Cómo se instruye, cómo se entrena, cómo se prueba, cómo se guía a una persona en el crecimiento. Y este es el punto. Nuestro texto no muestra la disciplina solo como la disciplina a causa del castigo o a causa del pecado de una persona. Ese quizás es el primer error que tenemos que corregir hoy al usar la expresión de la paideia de Dios, de la pedagogía de Dios sobre nosotros. La disciplina del Señor
no es solo cuando te portas mal. La disciplina del Señor es todos los días. Por eso les decía el título. Vamos a hablar de la disciplina permanente de nuestro amado Padre Celestial. ¿Sí? Esa palabra paideia puede significar tres cosas. Instrucción. Tomo al niño en la casa y le digo, así es que se juega el fútbol. Es un balón, no lo puedes tocar con las manos, solo con los pies. Estos son los instrumentos que se usan. Vamos a ir ahorita a la cancha. Segundo aspecto de la paideia, entrenamiento. Vamos a la cancha, él empieza a mejorar su movimiento, a entender cómo correr, cómo moverse para cuidarse un poco y cómo son las reglas de juego ya en el campo. Tercer aspecto de esa disciplina, de esa paideia de Dios, la prueba. Un día yo lo matriculo en el pony fútbol y lo tiro allá en esa cancha y me como las uñas cuando el muchachito está en la cancha con unos grandulones que empiezan a estrujarlo de un lado para otro y yo digo, me van a matar a mi muchacho. Pero yo estoy atento, asegurando que sea suficiente como que él lo pueda aguantar, pero allí está, no solo siendo instruido y siendo entrenado, sino siendo probado. Él está dándose cuenta de que tiene lo que se necesita, es capaz de enfrentarlo y hierro con hierro está aprendiendo a jugar al fútbol. Si yo solo le dejo en la casa con clases teóricas y en la cancha practicando el pie y cómo se dispara el balón y todo, él no va a aprender realmente la disciplina deportiva que se llama fútbol. ¿Se dan cuenta? La palabra disciplina no es solo con respecto a nuestro pecado y cuando necesitamos corrección. Ese punto es muy importante. Por supuesto, si mi muchacho en el campo de juego saca la mano y le pega una bofetada al árbitro, yo le voy a dar otra clase de disciplina. No está solo la disciplina de entrenar, que sería la disciplina formativa, sino que está también la disciplina de corregir, que la llamaríamos la disciplina correctiva. Por eso los cristianos tenemos que ver el amor de papá como un amor que permanentemente nos tiene en entrenamiento y en algunas ocasiones también en corrección. Sé que no estoy entrando suficientemente en este precioso texto de la palabra, así que les recomiendo que en casa estudien con diligencia capítulo 12 de Hebreos. Es una preciosidad de escritura para guiarnos el Espíritu Santo con su espada poderosa y, como yo digo, abrir caminos y hacer cirugías con esa espada de doble filo. Así que les recomiendo que lo estudien más. Solo estoy ayudándoles a entender por ahora el concepto de que allí sí habla de azote, sí habla de reprensión, cuando la persona que está siendo tratada por Dios se porta mal. Pero habla también de la pedagogía, del entrenamiento y el acompañamiento del Señor que nos forma para la vida. Hasta ahí el texto. La segunda cosa que quiero hacer esta mañana es hablarles de la responsabilidad que como cristianos tenemos de interpretar bien cuando Dios está usando una y cuando está usando otra. Muy importante. El negocio no está funcionando. La salud no está funcionando. En las relaciones tengo grandes conflictos. No me está yendo bien. ¿Qué está pasando? Me está disciplinando Dios porque me está corrigiendo para que yo deje de pecar y me desprenda de ese pecado que me asedia. ¿O será que Dios me está entrenando para llevarme a un nuevo nivel de madurez? Muy importante eso. Y creo que nuestro texto está exhortativamente insistiéndonos como cristianos, ojo, porque si usted piensa
que toda cosa que le ocurre y es negativa o desalentadora es un castigo de Dios porque usted se está portando mal, eso puede debilitar su fe. Sí es cierto que Dios me disciplina cuando no me porto bien, pero también es cierto que Dios me tira a la cancha donde me estrujan y me pasan muchas cosas, y eso no tiene nada de culpa en mí. Por el contrario, es que Él tiene un plan de mayor transformación, mayor madurez y mayor posicionamiento en el reino de Dios, de tal suerte que debería recibir aún esas pruebas con gran alegría. ¿Y saben cuál es el problema mayor con eso? Que por ahí anda un león rugiente buscando a quien devorar, y que ya las Sagradas Escrituras lo han llamado el acusador. Oras al Señor y no sale la oración, y el acusador se dice: eso es porque hace 10 años tú hiciste tal cosa. Y se goza él diciéndonos eso. No sale el negocio y el acusador viene a decir: eso es porque no has ayunado sino 2 veces esta semana. Tienes que ayunar siquiera 5. Y nosotros le creemos al acusador. Así que necesitamos ejercitar nuestros sentidos, que es una labor de discipulado muy importante del libro de Hebreos. Ejercitar los sentidos para discernir: Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tú eres soberano, tú tienes control sobre todo. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿He pecado, Señor? Es una opción. Necesito arrepentirme y venir en fe. ¿Es Satanás que me está atacando? Necesito usar las armas de luz y derrotarlo en el nombre de Jesús. ¿Eres tú que me estás entrenando para llevarme a una nueva posición de fe y de victoria en Cristo? ¿No les parece que es muy importante discernir eso? La disciplina entonces es disciplina de corrección algunas veces, pero siempre disciplina de crecimiento y de formación. ¿Por qué algunas personas no gustan de este capítulo de la Biblia? ¿Por qué algunos pastores no lo predican? ¿Por qué para algunas personas es inaceptable ese asunto de la disciplina de Dios? 2 razones. Primera, algunos cristianos piensan que se van a quedar en la luna de miel. Ustedes que son casados saben el peligro de eso. La luna de miel es maravillosa. Yo le aconsejo a los que se van a casar: planeen bien una buena luna de miel. Váyanse por allá a una isla paradisíaca donde están ahí bien sabroso y en la playa y rico. Es maravilloso. Hagan una buena luna de miel. Pero recuerden una cosa: eso se acaba. Porque si van a empezar a exigirse el uno al otro y a pensar que viven en un paraíso, no van a funcionar. Tienen que ser guerreros y estar dispuestos a enfrentar la vida. Y vendrán los gorditos, vendrá el mal aliento, vendrán los calores, vendrán muchas cosas donde tu amor será probado. Algunos cristianos piensan que lo ideal es quedarse siendo un bebé en Cristo. Oh, los bebés. ¿Han visto los bebés? Todo gira alrededor de ellos. Comen cuando quieren. Todo el mundo los ama. No trabajan, no hacen nada, no hacen sino poner problema y trabajo. Y los papás son extremadamente felices sirviéndole como a un pequeño principito consentido y mimado. Pero ese reinado tiene que acabarse. ¿O quiere usted tener un muchacho de 20 años en la casa que dice: gugu, mamá, dame más compota, mamá? No, señor. Yo le digo: mijo, hasta los 5 años me le aguanté eso. Me respeta a la hermanita, me tiende la cama, ayuda a lavar la cocina. Usted ya no es un bebé. Algunos de esos predicadores del evangelio dan esa idea. Dios está ahí para cumplir tus sueños. Dios está ahí para que tu vida no tenga ningún dolor, para que no sufras. Y Hebreos 12 les dice: Dios está ahí para entrenarte. Y parte de ese entrenamiento, al principio vas a decir:
¿Y por qué? Esto es muy duro. Y papá te dice, tranquilo, tranquilo, yo estoy aquí y eso va a dar un gran fruto. Papá, ¿por qué tengo que saltar a la cancha con esos grandulones que me estrujan, me aporrean, me hieren y todo? Y papá dice, porque vas a ser un gran futbolista. Así es que se aprende. Pero yo estoy aquí y no voy a dejar que te pase algo más allá de lo que puedes resistir. ¿Se acuerdan de ese verso bíblico? La segunda razón por la que algunos consideran inaceptable la idea de que Dios nos entrena tiene un nombre. Eso sí, tiene un nombre: teología de la prosperidad. Ese es el nombre, no hay otro. Esa idea peregrina y bizarra de que Dios es como nuestro siervo y nosotros no hacemos sino pedir plata, fortuna, salud, y Dios está allá como una gran máquina de hacer milagros. Y Dios dice, no, yo soy papá. Esa es la lucha a veces que tenemos con los hijos adolescentes, ¿no? El hijo adolescente que, papá, plata, papá, para la ropa, yo quiero divertirme, papá. Y uno le dice, a ver, ¿arreglaste tu cama siquiera? No, estoy muy cansado. Pero a ver, ¿para qué quieres la plata? Para irme con mis amigos. ¿Y para eso no estás cansado? Y Dios mío, no, esto es muy duro, esto es duro, ¿no? Ahora nosotros no somos padres perfectos. Y a veces queremos... Pero nuestro papá sí es perfecto. Él sí es un buen papá. Y esa idea de esos predicadores que dan la impresión de que el carácter no madura, de que el objetivo del cristianismo es tu mejor vida ahora. Cuando el objetivo del cristianismo, escúchelo bien, San Pablo, que Cristo sea formado en ustedes para la gloria de Dios. Ese es el objetivo de papá. Que Cristo sea formado en ustedes para la gloria de Dios. De tal suerte que va a hacer miles de milagros a nuestro favor para formar a Cristo. Pero va a hacer miles de entrenamientos también para formar a Cristo. Ese compañero de trabajo difícil de aguantar, que es como una espinita o una piedra en el zapato, muchas veces, yo no digo que siempre, porque a veces también el diablo los manda, pero muchas veces es enviado especialmente por el Señor. ¿Me pediste paciencia? ¿Me pediste amor? ¿Me pediste compasión? Ahí te mandé ese compañero de trabajo para que practiques. Yo quiero que te entrenes en eso. Ahora, no, ese lo mandó fue el diablo. Bueno, entonces vamos a orar en el nombre del Señor, porque puede ser una persona lesiva para esa empresa. Inclusive vamos a orar al Señor y dejar que la autoridad de Cristo sea la que eche fuera toda actividad del enemigo, porque Él es también nuestro protector. Así que el verdadero creyente que se guía por la palabra del Señor entiende la disciplina permanente de su amado Padre Celestial. Y entonces asume esta responsabilidad. Discernir. Yo he llegado a amar esa palabra, discernir. En lo poco que he podido entender de Proverbios, para mí eso es sabiduría en Proverbios. El muchacho va por la calle y se le presentan tantas cosas. Discernir, que sí y que no. El creyente habrá de aprender a discernir cómo lo está tratando papá. Yo he visto eso mucho en mi vida recientemente. Estudiando esto en las últimas 2 semanas, he tenido que arrepentirme mucho delante del Señor. Porque a veces yo digo, Señor, ¿por qué me pusiste esa piedra en el zapato? Y esa piedra en el zapato a veces es algo que no funciona, a veces es una gran debilidad y una gran tentación, a veces francamente es una persona. Y he escuchado al Señor diciéndome, ¿no te das cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy esculpiendo a Jesús en tu vida. Estoy amándote y poniéndote a jugar en otro nivel. Déjame que yo estoy ahí contigo. Y sabes que finalmente muchas veces tú también eres una piedra en el zapato para los otros. ¿Te gustaría que yo le diga a los otros lo mismo? Sí, Señor. Bueno, acéptamelo a mí también. Estoy formándote a través de esa persona difícil en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad.
¿No es esa la gran discusión en el libro de Job? ¿Se acuerdan del libro de Job? Le vienen muchos sufrimientos a Job. Y vienen estos amigos, sábelo todo, a decirle, nosotros sabemos por qué es. Usted no va a la iglesia que es, por eso es que sufre. Usted no ha hecho la oración del declaro, de la hora mismo y todo lo demás, entonces por eso es que no. Y el otro viene diciéndole, debe ser que usted tiene un pecado escondido, Job. Usted tiene que tener alguna cosa escondida para sufrir tanto. Y Job, en medio de la incertidumbre, porque el Hijo de Dios se pierde a veces en estas cosas, no, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él va a hacer algo en medio de esta situación tan compleja, pero yo he revisado mi vida, yo sé que no es a causa de mi pecado. Dios lo estaba disciplinando en la forma de entrenarlo, y sus amigos pensaban que estaba disciplinándolo en la forma de castigarlo. Y todo el libro es el crecimiento de ese discernimiento, hasta que al final, glorioso del libro de Job, si no ha leído el libro de Job, por favor, lea el libro de Job. Al final, de oídas te había oído. ¿Saben la diferencia de eso? Oír y ver. Ahora entiendo de la manera más luminosa y más cercana cómo la diferencia en decir hamburguesa y tenerla sobre la mesa. Hay una pequeña diferencia en eso, ¿no? Una cosa es oír la palabra hamburguesa, otra cosa es tenerla sobre la mesa. De oídas te había oído, pero ahora casi te palpo. Ahí estás, papá, tratando con mi corazón. Ahí estás, papá, formando a Jesús dentro de mí. Esa es la gran lucha del libro de Job, entender el trato de Dios. Y en eso, hermanos y hermanas, hemos de ser expertos en discernir el trato de Dios. En eso tenemos que ser expertos. Cada mañana, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esto? Esa vecina no me saludó y esa fue la que hizo el chisme la semana pasada. ¿Qué estás haciendo con eso, Señor? ¿Será que me estás disciplinando porque yo también hice otro chisme la semana pasada? ¿O será, papá, que me estás entrenando en compasión, en orar por el enemigo, en amar al enemigo, de tal forma que yo puedo a esa señora presentármele con un platico de galletas y decirle, Señor, aquí tiene esas galletas. Quiero decirle que Dios le ama y que yo quiero ser una buena vecina con usted. No mencione lo del chisme. Solamente entrega las galletas. Entonces, para conectarnos con nuestra realidad del día de hoy, escuche esto bien. Si la Escritura nos habla de una disciplina en dos niveles, disciplina formativa y disciplina correctiva, si el cristiano tiene la responsabilidad de discernir cuál de las dos está aplicando, papá, entonces, ¿cuál es el rol de los pastores? Muy importante. Porque hoy vamos a públicamente dar gracias al Señor y bendecir la vida de un pastor delante de la congregación. Entonces, ¿cuál es el rol de los pastores? ¿Quieren saber eso? ¿Será que los pastores tenemos una bola de cristal y usted viene cada vez que nos ven y dice, pastor, dígame usted, ¿eso es por pecado o por entrenamiento? Porque la diferencia es bastante grande. La diferencia es bastante grande. En una, papá toma y hace uso de que Él es el dueño y el director y el administrador de nuestra vida y dice, no te voy a dejar hundido en el pecado, venga para acá, mijo, y tome sus palmadas y aprenda que no debe desobedecer al Señor. Eso es muy distinto a cuando papá te está matriculando en una liga más alta, más desafiante y te está diciendo, créeme, que vas a ser un vencedor en esa nueva liga, estás llegando a otra liga, estoy entrenándote para otra cosa. Eso es muy distinto. Entonces venimos ahí y el pastor saca la bola de cristal y te dice, oh, hijo mío,
Lo que te pasa es que tienes un pecado. Y como a usted le gustan las bolas de cristal, usted le dice, pastor, dígame cuál pecado. Y nosotros decimos, estás viendo pornografía, estás robando en tu casa, odias a tu tío porque peleó con tu mamá. Lindo pastores así, ¿no? Si encuentran uno de esos, me lo mandan. Yo quisiera uno de esos, porque yo también soy oveja. Yo también lucho por tratar de entender qué es lo que papá estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué la cosa no salió? ¿Por qué estaba con el carro parqueadito haciendo una visita de amor a unos hermanos y cuando salgo todo destortilladito el carro y los bandidos esos se vuelan? Señores, que no debía haber hecho esa visita. O señores, que me estás enseñando algo y me quieres llevar a una nueva bendición. Si encuentran el pastor con la bola de cristal, denúncielo, porque los pastores no deben tener bolas de cristal, sería un bandido. En otras palabras, bola de cristal. En otras palabras, no es la responsabilidad del pastor tomar la responsabilidad del creyente en el discernimiento de qué está haciendo Dios. Sin embargo, escuche esto bien, los pastores enseñamos la palabra de Dios, que es lumbrera al camino. Enseñamos la palabra de Dios para que tú vayas teniendo más y más elementos para discernir. Por eso una de las cosas esenciales de un buen pastor no es que haga milagros. Hay pastores que tienen un don especial de orar por enfermos, hay otros que no. Pero lo esencial en un pastor es que enseñe todo el consejo de Dios. Spurgeon le decía a sus estudiantes que si alguien te pincha, no salga sangre, sino Biblia. Necesitamos pasar tiempo memorizando, estudiando, conociendo la revelación de Dios para ayudarlos a ustedes, con la instrucción de la palabra del Señor. Segundo lugar, el pastor ora por los creyentes. Pídale enseñanza y oración a su pastor. Yo creo que todos debemos orar por todos. Pero ya que es ministerio especial de los siervos de Dios, la enseñanza bíblica y la oración, hay una unción, si quieren acépteme eso, especial en la oración de los siervos de Dios. No se vaya para un viaje, no tome grandes decisiones, no se meta en grandes cosas, no consiga novia sin pedir oración a aquellos hombres y mujeres que el mismo Señor nos ha dicho a propósito en Hebreos, que hemos de dar cuentas por el alma de cada uno de ustedes. ¡Qué responsabilidad tan extraordinaria! En el Nuevo Testamento, la palabra pastor, anciano u obispo, que son sinónimos realmente en el Nuevo Testamento, están íntimamente ligadas a la palabra cuidar. Cuando uno lee los diferentes textos de Timoteo, de Tito, en Pedro, en otros lugares, en Hechos capítulo 20, esa preciosa despedida de Pablo, cuidar, cuiden las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Este es el callado del pastor, esta es la forma en que el pastor cuida a sus ovejas. Palabra de Dios y oración. De modo que los acompañamos a ustedes en el discernimiento de qué es lo que está haciendo papá. Algunas veces tenemos que tomar ese lugar de autoridad y exhortarlos seriamente porque están haciendo algo que evidentemente es contrario a la palabra del Señor. Les acompañamos en enseñanza bíblica y en oración, de modo que podamos discernir el trato de Dios. Aplicación. Hace 15 días yo desafié una expresión popular que se considera sagrada. Si quieren saber a cuál me refiero, pues podrían escuchar la grabación. Hoy quiero referirme a otra expresión popular
que se considera sagrada, en este caso no para refutarla, yo creo que eso es verdad, pero sí para decir es media verdad y es muy peligroso cuando no se dice toda la verdad. Así que si hace 15 días ustedes no me lincharon por haber cuestionado las frases sagradas que circulan hoy en los chats y en el Facebook, espero que hoy corra con la misma suerte y sobreviva. Esta es la frase: Dios te acepta como eres. Esa es la frase. Dios es amor, Dios te ama y te acepta como eres. Yo creo que eso es verdad, pero yo creo que eso es media verdad. Y a veces media verdad es muy peligrosa. Es cierto, Dios te ama y te acepta como eres. Él es el médico eterno. Él no te dice, alivíese pues de esa adicción y después venga a buscarme a mí. No, ven, cargado de pecados, ven y compren sin precio. Compren sin precio, es gratis. Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan, yo los amo. Vengan, eso es verdad. Pero necesita la otra cara de la moneda. Dios te ama tanto que te acepta tal y como eres y como estás hoy. Pero Dios te ama tanto que no te va a dejar como eres ni como estás hoy. ¿Entienden? Ese es el punto. Dios te ama generosamente, que te dice, ven, no tienes que hacer nada. Ven, báñate en la sangre del Cordero para que tengas vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Ven. Serás salvo, serás perdonado, serás adoptado. Ven. Pero debes saber una cosa. Te ama tanto que Él no te dejará como estás, ni como eres hoy. Él va a formar a su Hijo en ti. Él va a hacer cosas gloriosas en tu carácter. Tú no puedes decirle, Señor, vengo, abrázame, perdóname, lléname de amor, de milagros, de gracia, de poder, pero no me menciones a mi tía. Él va a decir, a propósito, ¿cuál es el asunto con tu tía? Yo a esa tía no me la aguanto porque ella le robó a mi mamá cuando tenían 5 años. Y Dios te va a decir, ahí hay una muy buena razón para entrenarte en el amor hacia tu tía. Vamos donde tu tía y hablemos con tu tía. Y yo te voy a dar el amor sobrenatural de Dios para que puedas amar a tu tía. ¿No les parece? Entonces es cierto. El amor de Dios te dice, te acepto tal y como eres y como estás. Pero el mismo amor de Dios te dice, no te voy a dejar como eres y como estás. Y eso, escúchenlo bien, en buena teología bíblica, eso se llama la santificación del Espíritu Santo. Y así como yo fui salvo por gracia, yo soy santificado por gracia. Y esos medios de gracia que me transforman, la disciplina del Señor. Disciplina que actúa en algunas ocasiones corrigiéndome el camino porque me estoy portando mal. Y en otras ocasiones, en las más de las veces, entrenándome para llevarme a nuevos niveles de fe y de semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana, si eso es cierto en su vida, usted dejará de ser el creyente culpado, que vive cargando una culpa de hace 50 años y pensando que solo tiene derecho a que todo le vaya mal porque hace 50 años yo le robé a mi mamá 4 galletas en la casa
Y yo no puedo resistir ese peso, y por eso es que yo no voy a cantar en la alabanza, no voy a evangelizar, no voy a servir, no voy a hacer nada, y nada me va a funcionar bien. Usted dejará de ser ese hombre culpado y va a decir: papá me disciplinó, ya. Y papá me va a llevar a otra cosa nueva, ya. Ya yo no soy determinado por mi pasado. Hermano y hermana, si usted acepta esta palabra y esta revelación de Dios en Hebreos 12, usted dejará de ser el creyente negado. Negado. Que solo va a iglesias donde le hablen de milagros. Y cuando el pastor empieza a pullar y a hablar de adulterio, desapareció esa persona por arte de magia. Es negado para dejarse tratar por Dios. Dios, trátame solo con tus bendiciones. Como un bebé que le dice: trátame como un bebé toda la vida, porque solo acepto que me cuides y que me hagas todo lo que yo necesito. Y papá dice: pero yo te quiero sacar a nuevas dimensiones de fe y de alegría y de gozo y de servicio del reino de Dios. Por favor, dejarás de ser el creyente negado. Hermano y hermana, si aceptas y recibes esta palabra y esta revelación de Dios, dejarás de ser el creyente rezagado, que se queda repitiendo primero de primaria en el reino de Dios toda la vida. ¿Cuántos años lleva en la escuela? 20. ¿En qué grado está? En primero. No, es que yo lo quería hacer muy bien. Me graduaron de doctorado en primero de primaria. No haces devocional, llevas 20 años y no haces un devocional cada día. Llevas 10 años siguiendo a Cristo y no ofrendas y diezmas. Llevas 5 años de seguir a Cristo y tu familia no sabe que sigues a Cristo. Llevas 10 años de decir que eres cristiano y no te has bautizado. Llevas 15 años de recibir el amor de Dios y todavía no has perdonado a la tía. ¿Se acuerdan de la tía de las galletas? De cuando la mamá te hace engaño. No has perdonado a la tía. Dejarás de ser el cristiano rezagado y aceptarás el amor de papá. En la oscuridad brillará su amor. Cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, ayúdanos, por favor. Todos aquí somos igualmente hombres y mujeres que necesitamos de nuevo venir a Jesucristo, el único que nos da el arrepentimiento y la fe para entender nuestro pecado y para entender la gracia de Dios. Ven, Señor Jesús. No importa cuántos años tenemos en la vida cristiana, hay muchas cosas que siempre nos cuestionan y tú, Espíritu Santo, acertadamente señalas e inquietas nuestro corazón. Qué belleza saber que somos tuyos cuando nos disciplinas para corregirnos y cuando nos disciplinas para formarnos y entrenarnos. Tú tienes planes maravillosos para nosotros de llevarnos a ser como Jesús, a hacer lo que hacía Jesús, a pensar como Jesús, a amar como Jesús. Espíritu Santo, sigue haciendo esa obra de santificación en esta iglesia. Que en esta iglesia hayan prodigios, señales y milagros, pero por encima de todo uno de ellos, la obra santificadora del Espíritu Santo por la gracia de Dios, que sigue guiándonos de madurez, de triunfo en triunfo, de paso a paso, creciendo en la gracia del Señor. Hoy en particular, que nos das este precioso regalo de tener un siervo de Dios que nos puede exhortar y animar, y que como todo pastor nos enseña la Biblia y ora por nosotros, para que vamos aprendiendo a ser hombres y mujeres que crecen en el discernimiento de qué es lo que estás haciendo, papá, en nuestra vida. Gracias, nuestro Dios. Queremos contemplarte, esa canción tan bella que cantamos, podemos cantarla lejos, contemplarlo a Él, la grandeza de nuestro Dios. Quedamos extasiados en tu amor,